Y el día de hoy nos toca ya finalizar y vamos a ir al capítulo 26 del libro de los Hechos. Hay un episodio, una escena muy interesante donde vamos a ver a Pablo frente a una audiencia. Es una audiencia informativa, no es un juicio formal, ya que él había apelado al César. Pablo había sido apresado en el capítulo 21 por los judíos, ¿verdad que sí? Así que lo habían acusado falsamente de haber corrompido el templo del Señor al llevar personas no judías o personas gentiles, personas profanas al templo. Así que mediante esa falsa acusación la multitud se arrebató contra Pablo y le dieron golpes. Fue algo extremadamente peligroso para la vida de Pablo, de forma que la autoridad romana, los soldados, tienen que intervenir para salvar la vida de Pablo, un ciudadano romano. Es de esta manera como Pablo cae preso y va de una audiencia a otra, pero esta en específica, en el capítulo 26, es delante de el rey Herodes Agripa II, que era el rey de Judea, y Festo, gobernador de Judea. ¿Okay? Nombres para sus hijos ahí, si les gustan. No obstante, todos sabemos que el hecho de que Pablo había caído preso y de la forma que lo hizo era parte del plan del Señor, porque el Señor había escogido a Pablo para llevar el mensaje a los gentiles. Amén. Así que el hecho de que él estuviera en esta circunstancia no le sorprendía. El hombre estaba tranquilo y estaba centrado en el propósito de Dios y no tanto en su persona. Amén. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve Pablo, qué dice Pablo ante las autoridades de Judea, cuál es la defensa que Pablo atribuye, qué podemos aprender de lo que el apóstol Pablo le dice a estas personas en su defensa. Y es que a veces nos ocurren cosas, nos vemos involucrados en problemas, pruebas, dificultades, procesos, y usted dice: oye, pero no he salido bien de esta prueba cuando ya llega la otra, ¿verdad? Y no salimos bien de un problema cuando llega el otro problema sin ni siquiera tocar ni pedir permiso. Y a veces yo me río con uno de mis amigos de República Dominicana, que él dice que cuando los problemas llegan por racimo, así como los plátanos llegan así por racimo, ¿verdad? Llegan todos juntos, uno detrás del otro, proceso, y tú dices: pero Dios, ayúdame, ¿cuándo voy a tener un respiro? Y a Pablo le ocurrieron muchas cosas, una detrás de la otra. Pero en el tema de hoy, del cual vamos a estar hablando, Pablo dice algo muy excepcional. La razón por la cual él estaba preso, él dice que era por la esperanza del cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Así que de eso estaremos hablando de hoy, el porqué de la esperanza. Así que, ¿qué tal si oramos y entregamos este tiempo al Señor para que Él nos hable? Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu iglesia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro, pidiéndote, Señor, que tomes el control de este vaso, Señor, de barro, y que seas tú, Señor, tomando el dominio, el control de mis palabras, que no son mías, Señor, sino son tuyas, así como tú me has hablado a mí, Señor, y me has ministrado, Señor, durante todo este tiempo. Que esas mismas palabras, Señor, puedan ministrar a tu iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo convenza de pecado, Señor, y traiga a tus pies lo que han de ser salvos. Gracias te damos, Señor. Edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si vamos a Hechos capítulo 26 y comenzamos a leer en el versículo 4? Vamos a comenzar con dos versículos que son el 4 y el 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 26, 4 al 5. Dice: como ya le he dicho, Pablo estaba frente a Agripa, a Herodes Agripa II y a Festo,
y no era un juicio en el cual se iban a tomar decisiones, pero igualmente ellos querían saber por qué Pablo había sido apresado. Así que cuando se le permitió hablar, eso es lo que Pablo dice: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quieren admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. ¿De cuál religión? De los judíos, o sea, el judaísmo. El judaísmo, correcto. Así que Pablo lo que está diciendo aquí en pocas palabras es su capacitación. Está dando su degree, está diciendo su background, está diciendo no soy ignorante ni un neófito, sino que había estado criado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más prolíferos de Israel. Y Pablo había tenido una formación académica tremenda. O sea, le está diciendo a Agripa, le está diciendo que qué bueno que le tocó él, porque Agripa conocía de las costumbres judías. Pero él está diciendo: yo sé que tú conoces de las costumbres judías, pero yo también conozco de las costumbres, porque fui criado, fui separado, fui instruido especialmente. Y él dice en la secta más formal, más estricta de todo el judaísmo, que era lo de los fariseos. Así que Pablo está diciendo: yo sé que no he ofendido de ninguna manera al pueblo de Israel. Él está diciendo: yo sé que de ninguna manera yo he causado ningún daño al pueblo, ni al templo, ni a ninguna de las personas ahí presentes. Pero también está diciendo que él tuvo una formación, que él tuvo un pasado, que él tuvo una formación académica, lo cual le validaba a él esa defensa que él estaba haciendo en ese momento. Muchas veces tú te pones a pensar: ¿qué tipo de formación hemos tenido nosotros desde nuestra niñez? Él dice: desde mi temprana niñez, ¿verdad? De mi temprana infancia recibí completa capacitación. Fue un privilegio para Pablo conocer la palabra del Señor desde pequeño, ¿verdad que sí? Aunque estaba en un camino errado, pero conocía la palabra de Dios, conocía el Antiguo Testamento de tapa a tapa. Y te pones a pensar: ¿qué tipo de formación he tenido yo? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi formación? ¿Cómo fue mi adolescencia? ¿En qué fui instruido? Porque muchas veces es lo mismo que se opone al plan de Dios en tu vida. ¿Qué tipo de religión crecí? ¿Qué tipo de filosofía? ¿Cuál fue mi cosmovisión antes de venir a los pies del Señor? Muchas veces, la mayoría de nosotros en países latinos venimos de la iglesia popular, religiosa hasta más no poder, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, en la noche se cuentan todas las bolitas, se hace todo, ¿verdad? Y es bastante religioso, pero muchas veces falta de amor, muchas veces falta de misericordia, muchas veces todo el mundo dice: sí, yo soy, pero no, son muy pocos los que verdaderamente son. Por lo menos en mi país sucede así. Y tú dices: pero hay una repetición y hay una constante repetición de muchas cosas, pero falta vida, falta algo. Y este algo es lo que le faltaba a Pablo también. Él está diciendo: yo fui instruido, pero hay algo más, que fue lo que impactó la vida de Pablo en sus años más adelante. A veces no es suficiente con ser instruido. A veces no es suficiente con tener una buena educación. A veces tú dices: yo tengo mi grado académico, yo soy profesional, yo soy doctor en esta área, o yo conozco de las leyes, o yo conozco lo otro, tengo bastante conocimiento, pero déjame decirte que eso no es suficiente para alcanzar la gracia de Dios. No es lo que nos valida delante de su presencia. Amén. Y de la misma manera, él está diciendo que todos conocían quién era él. Él está haciendo un énfasis de que si lo querían admitir, todos sabían quién era Pablo, porque fue bastante conocido el hombre. Amén. Y a veces actúa de la misma manera con nosotros. Hay una reputación que nos persigue, porque hay personas ahí afuera que te conocen, y de la misma manera tú dices: ustedes me conocen, ustedes saben quién yo era, ustedes saben el pasado oscuro que yo tuve, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y él sigue hablando de su defensa en el versículo 26
capítulo 26, versículos 6 y 7. Acompáñame en los versículos y démosle lectura. Pablo ahora va a ser el centro de su defensa, el por qué, la causa de por qué él está donde está. Dice, ahora se me juzga por la esperanza. Ya él habló de dónde él viene, ¿verdad? De su origen. Pero dice, ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. Qué lindo esto que está exponiendo Pablo aquí en este momento. Si vamos a hablar de la esperanza que tenía Pablo y a qué tipo de esperanza él se refiere, que era por la cual él estaba preso, él dice por la esperanza en el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero ¿qué entendemos nosotros por esperanza? Muchas veces entendemos ser positivo, pensar bien acerca del futuro, pensar que las cosas se van a resolver, que los problemas se van a resolver, que las enfermedades se van a curar, ser optimista, ¿verdad? Pero Pablo está hablando de una esperanza mucho más fuerte que solamente ser positivo, que solamente ser optimista. Porque aunque tú seas optimista, por más que seamos optimistas, si el favor y la gracia de Dios no nos acompaña, de nada nos va a servir ser optimistas. Amén. Así que Pablo está hablando de algo más, y de lo que él está hablando aquí es expectativa segura. En otra palabra, fe. Una esperanza de que lo que se ha dicho se cumplirá. No que se está adivinando a qué va a suceder, sino que él dice que su futuro está asegurado porque está en la mano de uno que es más grande que él. De modo que la esperanza de la cual él está hablando aquí es algo seguro. Es una convicción de que lo que él está viviendo no es casualidad. Y muchas veces nosotros nos cuesta entender que la realidad que estamos viviendo en este momento es parte del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas. Porque nos duele, porque estamos como Pablo, con cadenas, con grilletes, estamos en la cárcel, o estamos enfermos, o estamos pasando una situación dolorosa en este momento, como está la economía de difícil, o como está la situación del país. Usted puede decir, ¿será que esto es parte del plan, del propósito del Señor, que yo esté pasando por esto? Si usted se fija, en ningún momento Pablo comienza a defenderse a sí mismo, porque Pablo conoce que el protagonista de su historia es Jesús de Nazaret. Así que él comienza a hablar de lo que Cristo ha hecho por él, de quién era él antes y quién él es ahora. Y muchas veces nosotros también estamos desenfocados, porque pensamos que el centro de la historia somos nosotros, porque pensamos que el mundo quizás está girando a mi alrededor. O como Elías decía, Señor, yo soy el último que queda, y Dios le dice, todavía hay 700 más que no han doblado rodillas ante Baal. El pueblo de Dios, hermano, es grande, está en todo el planeta Tierra. El Señor ha llamado un pueblo, un remanente fiel en todos los confines de la tierra. Así que Pablo no hace de esto una oportunidad para exaltarse a sí mismo, sino para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo está atravesando una situación pública, llevado a juicio, para que también en una esfera tan alta como esta, a nivel de reyes, de cortes famosas, también se predique el evangelio del Señor. Amén. Qué lindo que Pablo lo entendía, que no se trataba de él, sino que se trataba del plan y del propósito del Señor. La esperanza es una firme seguridad con respecto a las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Cómo podríamos nosotros vivir como creyentes si no tendríamos la seguridad de que la palabra de Dios se cumplirá? Se nota mucho cuando nosotros estamos viviendo sin la esperanza del cumplimiento de la palabra de Dios. Se nota aún como caminamos, se nota aún cuando saludamos, se nota cuando tomamos decisiones, se nota cuando desesperamos, cuando flaqueamos, cuando caemos al piso y no sabemos qué hacer porque hemos perdido
toda esperanza. Yo no sé cómo es en sus países, pero aún en un saludo usted se puede notar y dar cuenta cuando una gente tiene esperanza, porque allá en la República Dominicana sucede mucho que le preguntan a la gente, ¿cómo está? Las respuestas. Mire, un dominicano puede responder eso de tanta manera. Le traje algunos ejemplos. Hay quienes responden, aquí en la lucha, como Jack Veneno. Hay quienes dicen, una respuesta muy cristiana, esperando en Dios, hermano, usted sabe. Pero no se nota que está esperando en Dios, porque si estuviera esperando en Dios dijera, yo estoy esperando en Dios, con firmeza. Hay quienes se atreven a decir más, dicen, liao, pero no es su culpa, hermano. Hay un dicho muy famoso allá que dicen, entre dos, ahí, entre Luca y Juan Mejía. Eso vamos a entender los dominicanos, entre Luca y Juan Mejía. Hay otros que dicen, más enredado que un trompo. No sé cuáles recuerdan el trompo, que es que lo tiran así, da mucha vuelta, que hay que ponerle un hilo así, más enredado que un trompo. Hay otros que son un poquito más maestros constructores y dicen, desbaratado. ¿Cómo responden en su país, hermano? Cuando le preguntan cómo está. Piénselo, ¿cómo responden allá? ¿Cómo? Oiga, yo ni entiendo eso. ¿Cómo dijo José que se responde allá? Ahí viviendo. Exacto, ya ve. Como Dios quiera. ¿Cómo así? Para el gato. Señor Dios mío. Tenemos que aprender un poco de chileno. Manny. Ay, Señor. Se da cuenta, aún en un saludo, usted expresa lo que lleva por dentro. Sobreviviendo. Pero si se da cuenta, usted le pregunta a una doña de las que están allá parqueada en uno de esos colmados en el frente, que parecen cámara. Usted le pregunta a una señora, doña, ¿cómo usted está? No le pregunte mejor. No le pregunte porque mire, ella te responde, ya tú ves, mijo, viva para un propósito. Así que responde, mira, me tomé 10 pastillas y me faltan todavía los suplementos, me falta el colágeno, me falta toda esa pastilla, mijo. Me duele hasta lo que no es mío, pero la cadera, la espalda, los hombros, las rodillas, me duelen hasta los cabellos. Sí. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo responde usted cuando le preguntan, ¿cómo estás? En victoria, bendecido, prosperado, agarrado de la gracia de Dios. Esa debería ser la respuesta. Amén. Convencido, con esperanza, con convicción de que es cierto, de que todo está bien. Aunque se esté desbaratando tu mundo, aunque esté levantando los pedazos, tú tienes que saber que tú has confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él te sostendrá, Él te levantará, y por eso todo está bien. Hay una mujer en el libro de los Reyes, la mujer tsunamita. Esta mujer le había pasado algo terrible. Esta mujer que hospedaba al profeta Eliseo, que le ofrecía posada, que era muy amable con el profeta, que lo bendecía, que le había preparado una habitación arriba, muy bien. De repente Eliseo ora por ella y dice, wow, pero ¿cómo le vamos a pagar a esta mujer? Y Dios le da un hijo a esta mujer. Tiempo más adelante la mujer pierde a su hijo muere, ¿verdad? Así que la mujer toma una decisión y levanta sus pedazos rotos y se va a ver al profeta. Cuando Eliseo está con su criado Giesi en el monte Carmelo, la ve desde lejos y dice, allá viene la mujer tsunamita. ¿Qué estará pasando? Le dice al criado, a Giesi, vaya a preguntarle si está todo bien. Pregúntale cómo están los de su casa, porque todavía el Señor no me ha dicho nada de qué es lo que ella viene a decir para acá. Así que Giesi va y se acerca y le encuentra y le dice, mujer, ¿está todo bien?
¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? Sí, todo está bien. Aleluya. Usted dirá, esta mujer es una mentirosa. O como dirá un dominicano, una habladora. ¿Cómo usted va a decir que está todo bien? Eso es mentira, eso habla mentira. Eso no es hablar mentira, es una esperanza segura de que Dios tenía el control de su situación y de su circunstancia. Aún había perdido el hijo que Dios le había dado. Ella dijo, sí, todo está bien. Y cuando llegó a los pies del profeta Eliseo, se tiró a llorar, se abandonó ahí y le dijo, Señor, yo no te pedí un hijo para que tú me lo dieras, pero ahora me lo has quitado. ¿Qué está sucediendo? Ella no podía entender lo que estaba viviendo. Y así somos tú y yo. Así estaba Pablo. Ahí estaba Pablo, confiado que el que dirigía su barca sabía más que él lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos confían así en su rey? ¿Cuántos confían en que Dios está al mando? ¿Cuántos confían de que Dios llevará su nave a un puerto seguro? ¿Cuántos tendríamos la capacidad de, en medio del problema, la dificultad, responder como respondió la mujer sunamita? Sí, todo está bien. Esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que ella estaba diciendo. Dios está permitiendo esto. ¿Cuántas veces no le hacemos frente a lo que Dios está haciendo y nos rebelamos en contra del plan y del propósito de Dios y comenzamos a pelear con Dios? ¿Y a qué me traíste, Señor, a este país? ¿A qué me traíste a los Estados Unidos? ¿Para pasar trabajo? ¿Para enfermarme? ¿Para vivir solo? ¿Para estar en soledad? ¿Para extrañar a mi familia, a mis hijos? ¿Para qué me traíste, Señor, a esta iglesia? Y ahí estamos nosotros peleando. Pero Pablo nos da un ejemplo magnífico. Al igual que la mujer sunamita. El ejemplo es, su esperanza estaba depositada en las manos del Señor. ¿Dónde está tu esperanza? ¿A dónde corres tú cuando tienes un problema? ¿A dónde vamos nosotros cuando tenemos una dificultad? Cuando nuestro mundo está por desbaratarse, cuando el desastre acecha a nuestras vidas, cuando viene el diagnóstico, cuando viene la enfermedad, cuando te dicen vas a morir, tienes una enfermedad terminal, hay un diagnóstico, cuando te dicen tu familia que vas a perder tu matrimonio, cuando el diablo te asedia y te dice vas a perder a tus hijos andan en la calle, ¿cuál es la reacción? ¿Qué haces? ¿Vas al Señor? Te postras ante Él y clamas a Él y le pides, Señor, tú eres el que gobierna arriba en los cielos y también aquí en la tierra. Tú tienes el control de mi situación, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos. Estamos llevando nuestros problemas a la presencia del Señor. Aquello que nos roba la paz, ¿lo estás llevando delante de aquel que puede verdaderamente hacer algo por nosotros? Y se vale llorar, se vale desesperarse, se vale hacer de todo porque somos humanos. Pero en la presencia del Señor, ahí es donde se vale, ahí es donde se puede llorar. Ahí es que tenemos que traer nuestro corazón, nuestras lágrimas y derramar nuestra alma y todo nuestro ser y decirle, Señor, yo no entiendo lo que está sucediendo, pero te sirvo, te creo y espero que tú lo vas a resolver. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Hay una pregunta que él le hace en esta defensa. Pablo le hace esta pregunta en el versículo 26. En el capítulo 26, versículo 8, le dice: ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Y es algo que para el que cree en Dios y para el que viene a una iglesia se debería decir que esto es per se. Se sabe que el que viene a una iglesia es porque cree en el poder de Dios y que resucitaremos. Pero Pablo también le está preguntando a una audiencia que cree y que fue instruida en la palabra y que estaba esperando la resucitación de los muertos. Pero ¿saben qué? Cuando ellos vieron el milagro realidad, no lo creyeron. Fueron instruidos, pero no lo creyeron. No creyeron que Jesucristo había sido levantado de los muertos.
Y por eso Pablo le dice, pero ¿por qué a ustedes les parece tan extraño? ¿Por qué a ustedes les parece tan imposible que Él haya resucitado de los muertos? Y a veces nos pasa igual. A veces se debe dar por sentado de que tenemos que tener fe, de que tenemos que tener esperanza en Dios, pero a veces desesperamos a un nivel que todavía Dios está haciendo la obra y no la podemos creer. No la vemos. Y por consiguiente no le damos la gloria a Dios, sino que si seguimos en nuestro camino de quejas y de pelea contra la voluntad del Señor. Así que Pablo le dice, ¿por qué a ustedes les parece tan increíble? Yo creo que es tiempo de rendir nuestra voluntad a Dios y a su Espíritu Santo para que haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Y que haga como nosotros, como el barro, que si tiene que desbaratarnos, que nos desbarate para hacernos una nueva criatura. Pablo sigue hablando de todas las hazañas que él hizo en el pasado, y se las quiero leer, si va conmigo. Él decía en los versículos 9 al 15, él dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto que eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, preguntó, y el Señor le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué hermoso esto que estamos viendo acá. ¿Usted de casualidad ha perseguido cristianos? No. Okay. ¿Usted de alguna manera ha conocido a alguien que persigue cristianos? ¿Que ha metido cristianos a la cárcel? No, yo tampoco, yo no conozco a nadie. Así que si el Señor hizo esto con Pablo, esto es un ejemplo mayúsculo de la gracia y el perdón y la misericordia de nuestro Dios, ¿cuánto más no hará con nosotros? Usted dirá: no, los pecados no se miden, ¿verdad? Eso es así. Pero mira dónde llega la ceguera de Pablo a perseguir a aquellos que creían en el nombre que él también creía. Porque eso es lo que hace la religión, que ciega a las personas. Pero si Dios tuvo misericordia de Pablo, es un ejemplo mayúsculo de cuánto más también puede hacer por ti y por mí. A veces nos avergonzamos de nuestro pasado, porque quizás es de avergonzarnos la cosa que hicimos antes. Pero cuando viene el Señor y nos transforma como hizo con Pablo, entonces es algo de alegrarnos de que el Señor tuvo tanta gracia, tanta misericordia, que yo era tan pecador, que yo era tan malo, y aún así el Señor me salvó. Dice su palabra que Él escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creían algo. Cuán bello es el Señor, que Él dice: te elegí a ti y no a otro. Así como eres, así como soy, así con tu pasado, así con mi pasado, el Señor te llamó, te eligió, te predestinó, te transformó, y estás en el camino a la glorificación. Así como somos, así con nuestro pasado. No hay pasado que el Señor no pueda limpiar. No hay pecado que no pueda borrar. No hay situación que no pueda perdonar si nosotros nos humillamos a su presencia. Si traemos nuestros pedazos a Él y nos humillamos ante Él, Él nos perdonará de todas nuestras culpas y nuestras rebeliones. Amén. Y ya para terminar, Pablo finaliza su defensa. Festo le dice: wow, por poco me persuades con tus palabras. Y él le dice: ojalá sea por mucho o por poco, yo quisiera que ustedes todos fueran como yo, a excepción de las cadenas. Vemos cómo Pablo siguió con su esperanza,
siguió caminando con seguridad, con certeza, con firmeza de que el futuro que le esperaba era un futuro glorioso. Nunca se acobardó de lo que el Señor le había llamado a hacer. Y vemos en el capítulo 27, cuando ya Pablo es enviado al César, que hay un naufragio. ¿Cuántos naufragios hemos tenido nosotros en nuestras vidas? Hemos perdido el norte tantas veces y no hemos sabido qué hacer. Pero escucha bien lo que dice Hechos 27, 23 al 25. Pues anoche un ángel del Dios a quien ¿qué? Del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él dijo. Qué clase de fe y qué clase de esperanza tenía este hombre. No lo movía nada, se estaba acabando todo. Habían tirado todo por la borda, los alimentos. Esta gente estaba lista para morir. Lista, así como el Titanic ya tocando, así ya listo para morir. Pero Pablo dice: un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y hace ratito estábamos cantando: yo soy hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios y tú le perteneces al Todopoderoso, al Dios del cielo y al Dios de la tierra, entonces no importa lo que suceda, no importa que tu nave vaya en un naufragio, no importa que se levanten las olas, no importa que haya tempestad, el Señor te dará la victoria y te levantará una y otra vez. ¿Por qué no nos ponemos de pies en este momento? ¿Cuál es esa tormenta que te asedia en el día de hoy? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa dificultad del día de hoy que te hace frente? Y que tantas veces quizás te has sentido desesperanzado con algo que tú dices: ya yo con esto no puedo luchar. Pero el Espíritu de Dios viene una vez más y te dice: estoy contigo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, te dice Dios. El Dios a quien le servimos y a quien pertenecemos porque somos de Él. Qué hermoso, aleluya. Cuánta seguridad nos da saber que somos de Él y que le pertenecemos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el estudio del libro de los Hechos. Qué hermoso, Señor, poder estudiar tu palabra. Qué hermoso poder, Señor, entender, Señor, que nuestra esperanza está puesta en ti. Señor, que aún en medio de las dificultades, de los problemas, y aún, Señor, como humanos, si podemos desesperar, pero aún nos levantaremos y creeremos, como dijo Job, que aún del polvo de la tierra mi Redentor me levantará. Señor, si estamos en dificultades, en problemas o enfermedades, hoy, Señor, nosotros hacemos un llamado a nuestro propio corazón y a nuestra alma y le decimos: acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de dónde Él te llamó. Puso tus pies sobre peña, te dio una nueva canción y te libertó. Así que, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, adora a tu Dios. Alma mía, agradece al Señor, porque aún he de alabarle. Y Él tiene el control de nuestra familia. Él tiene el control de nuestros matrimonios. Él tiene el control de nuestra iglesia. Él tiene el control de nuestras finanzas. Él tiene el control de las enfermedades. Él tiene el control de nuestros hijos. Él tiene el control de nuestro trabajo. Él tiene el control de nuestros negocios. Por lo tanto, esperaremos en Él. Esperaremos de que Él hará su voluntad en nuestras vidas.